The Wild Project. ¿Cuidadito con India o no? Mucho. Se habla muy poco de India. Es un país súper interesante, porque si hablamos que China tiene 1.400 millones de habitantes, India tiene los mismos. Claro, y además decimos, es un país, hay una parte atrasada, evidentemente, pero hay una élite que habla perfectamente inglés, avanzadísima en el plano tecnológico. Es que son 200 millones de personas. 200 millones de personas. También tienen sus problemas. También hay otros casi 200 millones, 180 y tantos, que son musulmanes, muy postergados de la sociedad. Pero es un país muy interesante. Fíjate, Bollywood, que es el equivalente a Hollywood, produce más películas que el propio Hollywood. Que aquí no las veremos, pero en otras partes del mundo claro que se ven. Tecnológicamente está muy avanzado, en la carrera incluso espacial, lanza microsatélites o nanosatélites permanentemente para otros países, por supuesto tiene el arma nuclear, pero es muy curioso porque, por ejemplo, porque si China ha mandado muchos estudiantes al extranjero, India hace exactamente lo mismo. Es más, como ahora hay estudiantes chinos que se están quedando, como te decía, a estudiar en China, casi hay más en algunos países de indios que de chinos, sobre todo en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede además? Que hay ámbitos tecnológicos en los que ellos están muy avanzados, por ejemplo, en todo el tema ciber. De hecho, hay empresas españolas que aquí solo está el CEO, el director general, y todo el personal lo tiene en India, porque hoy en día para absolutamente un problema en un ordenador te da igual estar a 1 kilómetro que estar a 15.000 kilómetros, te da exactamente lo mismo. Tiene sus problemas internos también muy importantes. De hecho, ahora mismo ha habido problemas con... Era uno de los grandes exportadores de cereales del mundo, pero ha tenido un problema con este calentamiento global, de sequías. Luego, en cambio, le vinieron unos monzones que terminaron de arruinar la poca cosecha que le quedaba. Tiene problemas con algo que se llama en la parte oriental del país, que es lo que se llama el naxalismo, que es un marxismo-leninismo de corte maoísta, porque es principalmente a zonas rurales, que preocupa también al gobierno. Cómo se está extendiendo, pues eso trata de satisfacer sus necesidades para que no siga aprendiendo esos movimientos muy revolucionarios. Y luego tiene una parte de la población también sumida en la pobreza. Fíjate, a pesar de estar prohibido por la Constitución, en India siguen funcionando y aceptado socialmente por todo el mundo el sistema de castas. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? Que como el sistema de casta, la casta lo que te hace es que tú en vida no tienes que querer subir de nivel. Tienes que hacerlo perfectamente en tu casta, en la que te ha correspondido, sea la más baja o sea la más alta, para que cuando te reencarnes ya subirás de nivel. Entonces, porque si no, te puedes reencarnar al contrario, en un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso hace que no haya grandes tensiones sociales. Las hay, pero no grandes tensiones sociales. Sobre todo en los que creen en ese sistema. Pero ¿qué sucede? Que eso también tiene un inconveniente, que no hay la movilidad social o las ansias de movilidad social. La ambición para... Eso, de subir de nivel. Para que veamos que todo tiene sus inconvenientes y sus ventajas, ¿no? Luego es un país también muy variado, con diversidad de lenguas, en fin, que no es homogéneo ni muchísimo menos, pero que ahora mismo, sorprendentemente, así como pertenecía al bando de Estados Unidos, lo que te decía, para acercar estratégicamente a China, que le venía fenomenal, y resulta que, y de hecho tenía lo que se llamaba la Alianza Quad, que hay quien la consideraba una especie de mini-OTAN entre India, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y en cierto modo incluso, aunque no estuvieran como miembros permanentes, ¿no? De pues, Taiwán, Corea del Sur. Pero de repente se ha pasado con armas y bagajes a Rusia. Dentro de esos BRICS, y de entre otras cosas porque le interesa mucho esta situación para comprar no solo energía que necesita para su país, a Rusia, sino también para comprarle incluso los cereales. Porque si hay un país al que le viene bien el cambio climático, luego al contrario de lo que le ha pasado a India, encima es a Rusia, que va a tener, o ya tiene la segunda mejor cosecha de cereales de toda su historia y la mejor de trigo de toda su historia, y parte lo compra India, además del gas y el petróleo. Con lo cual, para que veamos que todo es muy complejo todos estos puntos, fíjate que podemos hablar de tantos temas, totalmente. Pero digamos que, bueno, y de hecho, cuando India se aproximara a Rusia, en este contexto, Estados Unidos le ha llegado a amenazar a toda una India. La portavoz de la Casa Blanca ha salido amenazando a India, que cuidado con lo que estaba haciendo, que esto no se lo iban a perdonar. Es que esto para Estados Unidos es muy grave, que un país como India de repente poco menos que le abandone. Que ya en la época soviética estuvo muy próximo a Rusia, luego
sobre todo en la época de Obama, se había acercado muchísimo más a Estados Unidos, porque Obama, entre otras cosas, le levanta la moratoria nuclear que le impedía comprar combustible nuclear y modernizar sus centrales nucleares que venían de la época soviética. Pero claro, ahora mismo era un aliado clave que encima, enfrentado con Pakistán, pero que Pakistán ahora también está próximo a China, porque tiene a través del puerto de aguas profundas de Gadar ahí establecido la vía férrea y la carretera del Karakorum que llega hasta el Xinjiang para llevar y evitar la vulnerabilidad que le significaba a China pasar por el estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia. Y de repente ven a esos dos países que encima se unen, se separan de ellos y se unen al otro bloque, ¿no? Para que veamos un poco la ruptura total del mundo. Es muy interesante. ¿Crees que Estados Unidos intentará recuperar a India? Lo está intentando. Lo está intentando. Ahora mismo lo está intentando por todos los medios porque es una pieza clave, es lo que estamos comentando. Y además le interesa por la tecnología, le interesa por muchos más factores. Y sobre todo para enfrentarse a ese otro mundo. Claro. Pero ahora mismo la sensación que da es que India no es que esté jugando a dos bandas, porque la sensación que da es que está claramente más unida al otro bando que incluso a Estados Unidos, que ahora mismo no lo está.